Hola, el día de hoy les venimos presentando el tema que va a ser de eritrocitos, más que nada hablando sobre lo que va a ser hematopoiesis, y el tema va a estar dado por Dana Gabriela Jiménez Lugo y Cintia Karina Valdivieso Chiquito en la clase de sistema urinario. Ok, vamos a empezar hablando sobre los eritrocitos, que también son conocidos como hemátides. Estos van a tener que su función principal va a ser transportar la hemoglobina y esta, a su vez, va a transportar el oxígeno desde los pulmones hacia todos los tejidos de nuestro organismo. Cuando está libre en el plasma del ser humano, alrededor del 3% se va a filtrar ya sea por la membrana capilar hacia el espacio tisular o a través de la membrana glomerular del riñón hacia el filtrado glomerular. Pero esto cada vez que la sangre pasa por los capilares. Sabemos que dentro de los eritrocitos tenemos hemoglobina, cientos de millones de moléculas de hemoglobina que van a transportar el oxígeno. Una de las funciones que tiene la hemoglobina, que es muy interesante, es que es un excelente amortiguador ácido básico. Y prácticamente esta debe de permanecer dentro de los eritrocitos para realizar con eficacia las funciones correctas dentro de los seres humanos. Continuando con la forma y tamaño de los eritrocitos, vamos a tener que son discos bicóncavos de diámetros medios de 7.8 micrómetros y aproximadamente un espesor de 2.5 micrómetros. En el punto más grueso va a ser de 1 micrómetro o menos en el centro, dependiendo. El volumen medio va a ser de 90 a 95 micrómetros cúbicos y tenemos aquí dos vistas, una vista lateral y una vista superior para que puedan observar más o menos las dimensiones que este va a tener. Sabemos que la concentración de eritrocitos en la sangre va a ser mayor en los hombres que en las mujeres, ya que en los hombres vamos a tener 5.200.000 eritrocitos aproximadamente, ya sea por milímetro cúbico, y 4.700.000 en las mujeres. Va a haber esto un poquito más en los varones que en las mujeres, como yo les mencionaba, y en la cantidad de hemoglobina en las células van a tener la capacidad de concentrar la hemoglobina en el líquido celular. Esto es muy impresionante porque hasta unos 34 gramos por cada 100 mililitros de células. Ahora ya sabemos su distribución, cómo es su forma, qué son, pero realmente, ¿en dónde es la producción de eritrocitos? Prácticamente en las primeras semanas de vida embrionaria se van a producir en el saco vitelino. Pasando al segundo trimestre de gestación vamos a tener tres lugares importantes. El que va a tener mayor producción va a ser el hígado, de ahí el vaso y los ganglios linfáticos también, pero en menor producción. Sabemos que se producen exclusivamente en la médula ósea y prácticamente en la médula ósea de casi todos los huesos se va a producir eritrocitos hasta los 5 años de edad. Pasando los 5 años va a haber una disminución de producción de eritrocitos y después de los 20 años la médula ósea va a estar prácticamente produciéndose más en los huesos membranosos, como por ejemplo las costillas, las vértebras, el esternón. Muy bien, aquí tenemos las génesis de los eritrocitos, que prácticamente son células precursoras hematopoyéticas pluripotenciales, inductoras del crecimiento e inductores de la diferenciación, que como le hemos venido platicando van a comenzar sus vidas en la médula ósea, como con un solo tipo de célula llamada célula precursora hematopoyética pluripotencial, de la cual van a derivar todas las células de la sangre. Esto dependiendo de las sucesivas divisiones que se vayan realizando en esta misma para formar las diferentes células sanguíneas. Además de esto, las diferentes células precursoras comprometidas cuando crecen en cultivos producirán colonias de tipos especiales de células sanguíneas. Una célula precursora comprometida que produzca eritrocitos se va a llamar unidad formadora de colonias y eritrocitos. Prácticamente el crecimiento y la reproducción de las mismas células precursoras se van a estar controlados por múltiples proteínas llamadas inductores de crecimiento. Y la formación de inductores de crecimiento y de inductores de la diferenciación va a ser controlada por factores externos a la médula ósea. Bueno, estadios de la diferenciación de los eritrocitos. Lo que es la primera célula que puede identificarse como perteneciente a la serie eritrocítica es el proeritroblasto, ajá, que se muestra pues como un punto inicial, que digamos que es el bajo el estímulo adecuado, se forman grandes números de estas células a partir de lo que es la célula precursora. Como se muestra en la imagen, la formación desde lo que es los proeritroblastos, los eritroblastos basófilo, lo que viene siendo después eritroblasto policromatófilo, después está lo que es el eritroblasto ortocromático, el reticulócito y el eritrocito como tal. Digamos que una vez que se ha formado lo que es el proeritroblasto, este se divide en múltiples veces y así se forma finalmente muchos eritrocitos maduros ya. Las células de lo que es de la primera generación se llaman eritroblastos basófilos porque estos se tiñen de un color básico
donde la célula ha acumulado muy poca hemoglobina. En las generaciones siguientes, como se muestra en la figura, las células se llenan de hemoglobina hasta una concentración de alrededor de un 34%, donde el núcleo se condensa hasta un pequeño tamaño, se podría decir, y su resto final se absorbe o es digamos que expulsada de lo que es la célula, y al mismo tiempo pues se reabsorbe el retículo endoplasmático. La célula de esta se encuentra en un estadio llamado reticulocito, porque pues todavía no contiene, o bueno, contiene una pequeña cantidad de material basófilo, donde corresponde a restos de aparato de Golgi y mitocondrias y algunos orgánulos del citoplasmáticos. Durante este estadio de reticulocito, la célula pasa de lo que es la médula ósea a los capilares sanguíneos mediante la diapédesis, que es donde se puede decir se exprimen a través de los poros de la membrana capilar. El material basófilo restante es lo que digamos el retículo donde desaparece normalmente de 1 a 2 días, y la célula pues es un eritrocito ya maduro, debido a que pues la corta vida de los reticulocitos, su concentración entre los eritrocitos sanguíneos pues es normalmente algo aún menor del 1%. Bueno, la eritropoyetina regula la producción de eritrocitos. Esto, pues digamos que la masa total de eritrocitos en el sistema circulatorio está regulada dentro de lo que es los límites estrechos, y esto se divide en dos puntos principales, que el primero dice que pues siempre vamos a disponer de un número adecuado de eritrocitos que se transportan suficiente oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos. En el punto 2 decimos que pues las células no hacen tan numerosas como para impedir que el flujo pues sanguíneo en este mecanismo de control pues se pueda digamos que impedir, ¿sí? En la imagen podemos decir que las células precursoras de hematopoyéticas, estas producen proeritroblastos, que a su vez producen eritrocitos, y esto pues conlleva la oxigenación tisular a través de que, bueno, también esto digamos que se reduce, cuando hay reducción pues hay lo que es la oxigenación tisular, y esto se debe a unos factores podría ser volumen sanguíneo bajo, la anemia, la hemoglobina baja, el mal flujo sanguíneo y las enfermedades pulmonares. Y lo que es la reducción de oxígeno, esto provoca eritropoyetina, que es producida por el riñón, y así es como digamos que produce lo que es la célula precursora hematopoyética. Bueno, la oxigenación tisular es el regulador más importante de la producción de eritrocitos. ¿Por qué? Bueno, los trastornos que reducen la cantidad de oxígeno transportada de los tejidos aumentan normalmente lo que es la producción de eritrocitos. Esto quiere decir que cuando una persona desarrolla una anemia extrema por una hemorragia o por cualquier otro trastorno, la médula ósea comienza de inmediato a producir grandes cantidades de eritrocitos. Además, lo que es la destrucción de proporciones importantes de lo que es la médula ósea, en especial por un tratamiento con rayos X, esto puede provocar una hiperplasia de lo que es la médula ósea en un intento pues por suplir eritrocitos del organismo. Digamos que en altitudes muy altas, donde la calidad de oxígeno o el aire pues está muy reducida, esta se transporta una cantidad insuficiente de oxígeno a lo que son los tejidos, y la producción de eritrocitos se ve pues aumentada. Quiere decir que no es la concentración de eritrocitos en la sangre lo que controla la producción, sino la cantidad de lo que es el oxígeno transportado a los tejidos en relación con la demanda de oxígeno tisular. Digamos que hay varias enfermedades de la circulación que reducen pues el flujo sanguíneo tisular, y en particular lo que esto hace que impidan la absorción de oxígeno por la sangre, y pues esto a su paso por los pulmones puede aumentar la producción de eritrocitos. Esto da que un resultado se ve especialmente en lo que es la insuficiencia cardíaca prolongada y en otras enfermedades pulmonares, porque la hipoxia tisular pues es debido a estos trastornos, y estos pues aumentan la producción de eritrocitos con un incremento pues de el hemotocrito y pues también del volumen sanguíneo. Bueno, la eritropoyetina esta estimula la producción de eritrocitos, y pues también la formación aumenta en respuesta a lo que es la hipoxia. Digamos que el principal estímulo para la producción de eritrocitos es en los estados de escasez de oxígeno, y esto pues es una hormona circulante llamada eritropoyetina,
que es una glucoproteína que tiene una masa molecular de 34.000. Y esto, pues si no hay eritropoyetina, la hipoxia pues tiene poco o ningún efecto estimulador sobre lo que es la producción de eritrocitos. Pero cuando el sistema de la eritropoyetina es funcional, la hipoxia pues aumenta y la producción de eritropoyetina pues también. Y esta, digamos que potencia a su vez la formación de eritrocitos hasta que se alivia la hipoxia. La eritropoyetina se forma principalmente de los riñones. Normalmente, alrededor del 90% de toda la eritropoyetina esta es formada pues, por los riñones y el resto se forma sobre todo en lo que es en el hígado, donde no se sabe pues exactamente dónde se forma la eritropoyetina en los riñones, pero pues algunos estudios sugieren que la eritropoyetina es secretada principalmente por células intersticiales de tipo fibroblasto que pues rodean lo que es los túbulos de la corteza y la médula exterior. Esto tiene un lugar en la parte del consumo del oxígeno en los riñones. Eh, es probable que pues otras células, entre ellas las células epiteliales renales, pues secreten también lo que es eritropoyetina como respuesta de la hipoxia. La hipoxia del tejido renal, esta digamos que conduce a niveles tisulares superiores de lo que es el factor 1, que es pues inducido por la hipoxia. Esta actúa como un factor de transmisión o de transcripción, perdón, para un gran número de genes inducibles por hipoxia, entre ellos el gen de la eritropoyetina y lo que es el factor 1 que vendría siendo HIF1. Esta digamos que se une al elemento de respuesta que es a la hipoxia, que reside como en el gen de la eritropoyetina, y esto pues induce a la transcripción del ARN mensajero, y pues en esta digamos que aumenta lo que es la síntesis de eritropoyetina, y en algunas veces la hipoxia en otras partes del cuerpo, pero no en los riñones, esta estimula la secreción renal de eritropoyetina, y esto indica que puede haber algún sensor extrarrenal, perdón, que envíe una señal adicional a lo que es los riñones para pues producir esta hormona. Normalmente en particular sería la noradrenalina y la adrenalina y también la prostaglandina, que estas pues estimulan la producción de eritropoyetina. Cuando esta se extirpa de los riñones o cuando es una nefropatía, digamos que los destruye, y normalmente pues el paciente sufre una anemia severa, por lo que da un 10% de la eritropoyetina, pues normalmente no formada en otros tejidos, sobre todo pues en el hígado. Solo consigue formar entre una tercera parte y pues la mitad de los eritrocitos necesarios para lo que es el organismo. Bueno, la eritropoyetina estimula la producción de proeritoblastos de las células precursoras hematopoyéticas. Y esto, por ejemplo, cuando un animal o una persona se coloca en una atmósfera con poco oxígeno, pues esta, digamos que comienza a formar eritropoyetina en unos minutos o también en horas. Y pues la producción máxima tiene lugar en menos de 24 horas. Aunque todavía no aparecen eritrocitos nuevos en la sangre, hasta dentro de unos 5 días después aproximadamente. A partir de este hecho, como de distintos estudios, pues se ha determinado que el principal efecto de lo que es la eritropoyetina es el estimular pues la producción de proeritoblastos a partir de lo que son las células precursoras hematopoyéticas de la médula ósea. Y pues una vez que se forman los proeritroblastos, la eritropoyetina hace que estas células pasen con mayor rapidez a lo normal a través de los diferentes estadios eritroblásticos, y esto pues acelera lo que es la producción de nuevos eritrocitos. En lo que es la producción rápida de células continuas, pues la persona permanece en una situación de escasez de oxígeno, o digamos que hace hasta que se haya producido suficiente eritrocito para pues transportar cantidades adecuadas de oxígeno a lo que es los tejidos, a pesar de lo que es el bajo nivel de oxígeno. Y ya para esto la producción de eritropoyetina pues se reduce en un valor de que pues se mantendrá en un número necesario de eritrocitos, pero pues no en un exceso. Normalmente si no hay eritrocitos, pues se forman pocos eritrocitos en la médula ósea, y en otro extremo, cuando se forman grandes cantidades de eritropoyetina y se dispone pues abundante hierro y otros nutrientes necesarios, pues la producción de eritrocitos puede aumentar quizás hasta 10 o más veces con respecto a lo normal. Y pues es importante que el mecanismo de la eritropoyetina para controlarla se deba a la producción de eritrocitos, pues este es muy potente, digamos así. Lo que es la maduración de los eritrocitos, esta necesita de lo que es la vitamina B12, también llamada como cianocobalamina, y también del ácido fólico. Es necesaria pues continuar de reponer los eritrocitos, y pues las células eritropoyéticas de la médula ósea pues se encuentran en las células que
crecen rápidamente y estas pues se reproducen de todo en el organismo. La maduración y producción de estas pues están influidas por el estado nutricional, también mucho tiene que ver de la persona, y es importante que para la maduración final de los eritrocitos se utilizan aquí dos vitaminas, que es, como había dicho, la vitamina B12 y el ácido fólico. Ambas pues son necesarias para la síntesis del ADN, porque pues cada una de ellas es necesaria para formar diferentes, pues la formación de lo que es el trifosfato de timidina, que es uno de los bloques esenciales para lo que es el ADN. Y pues la falta de vitamina B12 o del ácido fólico pues da lugar a un ADN anormal o reducido, y esto pues en consecuencia que no se produzcan digamos la maduración y la división nuclear. Eh, las células, lo que es las células eritroblásticas de lo que es la médula ósea, estas pues no proliferan también con rapidez y pues producen sobre todo eritrocitos con mayor tamaño a lo normal, y estas pues son llamadas macrocitos. Y pues la célula tiene una membrana, esta pues es más frágil y es a menudo irregular, con pues diría que es grande y oval, y pues en lugar de disco bicóncavo de lo habitual. Estas células malformadas entran a lo que es la circulación y pues son capaces de transportar oxígeno normalmente, pero pues estas son frágiles y se corta su vida a, digamos que a la mitad o una tercera parte de lo normal. Y pues la deficiencia de la vitamina B12 o de ácido fólico pues provoca lo que es la falla en la maduración en el proceso de la eritropoyesis. Bien, el fallo en la maduración debido a una mala absorción de lo que es la vitamina B12 y en el aparato digestivo, esto provoca anemia perniciosa. Digamos que una causa común del fallo de la maduración de los eritrocitos pues es que no se absorbe la vitamina B12 y pues en el aparato, sobre todo el digestivo. Y esto pues se debe a que ocurre a menudo en enfermedades como la anemia perniciosa. Digamos que es una anomalía básica y es una mucosa gástrica atrófica que pues no produce secreciones gástricas normales. Y digamos que las células parientales de las glándulas gástricas pues secretan una glucoproteína llamada factor intrínseco, que esta cuando se combina con la vitamina B12 presente en lo que es el alimento, hace posible su absorción en el intestino. ¿De qué forma? Bueno, el primer punto es el factor intrínseco, se une fuertemente a lo que es la vitamina B12 y digamos que en este estado de unión está protegida de la digestión por la secreción digestiva. Y en el segundo punto, aquí todavía su estado de unión, el factor intrínseco, se une a un receptor específico, y esto pues está situado en lo que es las membranas del borde lo que sería el cepillo de las células mucosas en el ileón. En el punto 3, pues la vitamina B12 es transportada después de lo que es el torrente sanguíneo durante las siguientes horas, y pues este proceso de pinocitosis permite el paso del factor intrínseco y pues la vitamina juntos a través de lo que es la membrana. Cuando hay falta de factor intrínseco, esta pues disminuye la disponibilidad de lo que es la vitamina B12 por su absorción deficiente. Y una vez que se ha absorbido la vitamina B12 en el aparato digestivo, esta primero se almacena en grandes cantidades en el hígado y ya después se libera lentamente a medida que pues la médula ósea lo requiera. Tenemos también lo que es el fallo en la maduración causada por una deficiencia de ácido fólico o ácido peptoroilglutámico, que pues el ácido fólico es un constituyente normal de lo que se encuentra en las verduras, en algunas frutas y carnes, y sobre todo en lo que es en el hígado. Pero pues si se destruye con facilidad durante la cocción, pues ya no es funcional, además de que pues las personas con anomalías en la absorción intestinal, como pues la enfermedad frecuente del intestino delgado llamado Sprue, esta tiene digamos que a menudo dificultades pues para absorber el ácido fólico y la vitamina B12. Y pues en muchos casos de fallo de la maduración, las causas, la causa pues es una deficiencia de lo que es la absorción intestinal del ácido fólico y la vitamina B12. Y bueno, eso es todo, gracias y espero que les haya gustado. Y esta pues es la bibliografía que ocupamos, que es la de Gaito del Tratado de Fisiología Médica.